Hola, quiero agradecerte que me sigas en mi canal, Modesto Fismat. Como sabes, un canal dedicado a la discusión de temas de física y matemáticas. Hoy quiero en este video discutir un tema que encontramos cuando estudiamos física nuclear. Me refiero a lo que se conoce como la energía de amarre nuclear. Comenzar señalando, en cuanto a la notación, que en muchos libros la energía de amarre nuclear la vamos a ver escrita, representada como BE. Es el acrónimo de la frase en inglés Binding Energy. Bien, ahora, ¿de qué trata este tema? ¿A qué queremos referirnos cuando hablamos de la energía de amarre nuclear? La idea fundamental es la siguiente. Recordemos que un núcleo está compuesto por protones y neutrones. Entonces, si nosotros tenemos Z protones y N neutrones para formar un núcleo, lo que nosotros vamos a encontrar cuando esos Z protones y esos N neutrones se meten dentro del núcleo es que la masa de ese núcleo, que voy a representar como m sub n, es menor a la suma de las masas de los Z protones, o sea, Z por la masa del protón, más N por la masa del neutrón. Eso es lo que en general vamos a encontrar. Es decir, que la suma de las masas de los Z protones más la masa de los N neutrones por separado es mayor a la masa del núcleo. Ese es un caso relevante, porque lo que nos está diciendo aquí es que la suma de las partes es mayor al todo. Ahora, ¿cómo podemos entender físicamente entonces que la masa de un núcleo sea menor a la suma de las masas individuales de sus partículas constituyentes? Lo que esto nos está diciendo aquí es que hay una pérdida de masa. Esa pérdida de masa que ocurre cuando esos protones y esos neutrones entran dentro del núcleo, vamos a llamarle delta M a esa pérdida de masa. ¿Y a dónde se va esa masa perdida? Esa masa perdida se convierte en energía a través de la fórmula delta E igual a delta mc cuadrado. Y esa energía perdida, a eso es a lo que se llama la energía de amarre. O sea, esta delta E igual a delta m por c cuadrado, a eso es a lo que llamamos la energía de amarre de ese núcleo. En realidad, el fenómeno físico que va a suceder es que cuando esos Z protones y esos N neutrones entran dentro del núcleo, hay por lo general liberación de energía como rayo gamma, como emisión gamma. Eso es lo que vamos a tener. Y esa energía perdida va a jugar un papel importante. Porque ahora, si yo quisiera de ese núcleo regresar al conjunto de partículas individuales de Z protones y de N neutrones, no voy a poder. En principio no es posible de esta masa nuclear obtener nuevamente este conjunto de partículas, porque aquí tengo menos masa que la que tienen estas partículas por separado. Por tanto, la energía que se ha liberado, esa pérdida de masa que ha ocurrido en ese proceso de formar al núcleo y que se ha liberado como energía gamma en ese caso, funciona ahora, la interpreto físicamente como una energía que mantiene atado, que mantiene amarrado a esos protones y a esos neutrones dentro del núcleo, porque no puedo de ese núcleo regresar a esas partículas. Por eso a esta energía se le llama energía de amarre nuclear. Esa es la idea física. Ahora, ¿cómo se calcula entonces la energía de amarre nuclear?
Por conservación de energía, la energía de reposo del núcleo está dada como la masa del núcleo por c cuadrado. Si yo quiero de ese núcleo obtener nuevamente a las partículas constituyentes, yo ahora tengo que suministrarle energía al núcleo, porque esta energía que está aquí es menor a esta. Entonces tengo que suministrarle una energía para poder generar a estas partículas constituyentes. Es decir, esa energía mínima requerida es justamente la energía de amarre. Entonces, por conservación de energía, ahora sí, la energía de reposo del núcleo más la energía de amarre, que fue la que perdí en la formación del núcleo, ahora sí me permite regresar a estas partículas que están acá. Entonces, esta energía de reposo más la energía de amarre va a ser igual a z veces la masa del protón por c cuadrado más n veces la masa del neutrón por c cuadrado, por conservación de energía. Por tanto, la energía de amarre la podemos calcular como z veces la masa del protón más n veces la masa del neutrón, eso por c cuadrado menos la masa del núcleo por c cuadrado. De esa manera que tenemos ahí, podemos hacer el cálculo de la energía de amarre. Ahora bien, aquí hay un hecho importante. Dos hechos en realidad vamos a tomar en cuenta aquí. Primero, muchas veces en los libros de física nuclear, la energía de amarre no se expresa en términos de energía, sino en términos de masa. Por tanto, es común encontrar que en lugar de expresar esta fórmula de esa manera, la energía de amarre la podemos calcular como z veces la masa del protón más n veces la masa del neutrón, y eso menos la masa del núcleo. Es decir, eliminamos el factor c cuadrado. Es común verlo así porque tenemos una equivalencia muy estrecha entre masa y energía. Equivalencia que es muy relevante justamente en la física nuclear. De hecho, aparece aquí, justamente al aparecer este concepto que llamamos energía de amarre. Entonces, puedo hacer el cálculo multiplicando por el factor c cuadrado y me da en términos de energía, o puedo hacer el cálculo eliminando el factor de c cuadrado y me da en términos de masa. De hecho, este es el cálculo más común. Ese es un primer hecho importante a tomar en cuenta. El segundo es el siguiente. La generalidad de las tablas de núcleos que utilizamos en física nuclear están dadas en términos de masas atómicas y no de masas nucleares. No vamos a encontrar las masas nucleares, vamos a encontrar las masas atómicas. Aquí tengo masas nucleares. Esta expresión que está aquí debemos entonces convertirla a masas atómicas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos de la siguiente manera. Podemos asumir que la masa de un átomo la puedo ver como la masa del núcleo correspondiente a ese átomo más z veces la masa de los electrones orbitales. Esa es una suposición razonable. Estamos despreciando aquí la energía de enlace de los electrones orbitales, que es pequeña. Entonces podemos plantearlo así. Por otro lado, siguiendo esa misma idea entonces, la masa del átomo de hidrógeno 1 la puedo considerar como la masa del protón más la masa del electrón, porque el hidrógeno 1 es un átomo que tiene un protón en el núcleo y un electrón orbital. A partir de aquí entonces nosotros vemos que la masa nuclear la podemos sustituir por la masa atómica menos z veces la masa de los electrones, y que la masa del protón la podemos sustituir por la masa del átomo de hidrógeno 1 menos la masa del electrón. Podemos hacer eso. Si nosotros sustituimos esas expresiones aquí, nos queda entonces que la energía de amarre se puede calcular como
lo vamos a ver aquí, Z veces la masa del protón. Pero la masa del protón es la masa del hidrógeno 1 menos la masa del electrón, más n veces la masa del neutrón. Entonces, más n veces la masa del neutrón. No hay que confundir la n de neutrón con la n del núcleo. Y a eso le vamos a restar menos la masa nuclear. Pero la masa nuclear, entonces, es la masa atómica menos Z veces la masa del electrón. Así nos va a quedar. Nótese entonces que nosotros aquí vamos a tener menos Z veces la masa del electrón más Z veces la masa del electrón. Este menos con este menos me da más. Por tanto, las masas electrónicas las puedo eliminar. Y al final, la energía de amarre me queda entonces como Z veces la masa del átomo de hidrógeno 1 más N veces la masa del neutrón menos la masa atómica. He pasado a una expresión similar a la que tenemos aquí, solo que ahora en términos de datos que encontramos en las tablas de núcleos. En lugar de la masa del protón, aquí lo expresamos en términos de la masa del átomo de hidrógeno 1, y en lugar de la masa nuclear, aquí lo expresamos en términos de la masa atómica del átomo correspondiente a este núcleo que tenemos ahí. Esa es la forma como se calcula la energía de amarre de un núcleo cualquiera, entendiendo la idea física que es relevante, que cuando colocamos Z protones más N neutrones dentro del núcleo, el núcleo en general va a tener una masa menor a la suma de las masas individuales de esas partículas. ¿Qué interpretación física entonces nos permite eso? Que si la energía de amarre es positiva, es mayor a cero, eso indica que tenemos un núcleo estable. Es decir, de acuerdo como lo vemos en esta fórmula que está acá, para yo poder separar a ese núcleo en sus partículas constituyentes, necesito meterle energía. Mientras no le mete energía, el núcleo no lo voy a poder separar. El núcleo es estable. Y si en el cálculo yo tuviera que la energía de amarre es menor a cero, es decir, es negativa, indica que tenemos un núcleo inestable. Un núcleo que se desintegra de manera espontánea. No necesitamos meterle energía para que se separe en sus constituyentes. Esa es la interpretación física de lo que es la energía de amarre. Un cálculo que, reitero, no es complejo, pero que vale la pena entender perfectamente, y sobre todo la importancia que tiene la interpretación física de lo que es la energía de amarre. Este hecho de que la masa del núcleo es menor a la suma de las masas individuales de protones y neutrones viene justamente de la circunstancia de que el núcleo está sometido a condiciones físicas muy extremas. Y aquí vamos a ver resultados sorprendentes como este. Reitero, la suma de las partes es mayor al todo. Algo que no ocurre, por supuesto, en nuestra vida cotidiana, pero sí ocurre a estos niveles que tenemos aquí. Bien, eso es entonces la forma como se calcula la energía de amarre. Cabe señalar que muchas veces cuando hacemos el cálculo de la energía de amarre, ese cálculo lo vamos a expresar en unidades de masa atómica o en megaelectronvolts, recordando que una unidad de masa atómica es igual a 931.48 megaelectronvolts. Algunas veces, una vez que hemos calculado la energía de amarre, se nos pide calcular la energía de amarre por nucleón. En ese caso, pues dividimos el valor que hayamos obtenido aquí entre el número de nucleones que haya en el núcleo que estemos considerando, y eso nos dará la energía de amarre por nucleón. Otro cálculo que algunas veces se nos pide hacer en este caso es lo que se llama la energía de separación.
Es decir, tenemos un núcleo y ahora queremos calcular cuál es la energía mínima requerida para separar a un nucleón. Por lo general el cálculo se hace para separar al nucleón menos ligado. Esa energía de separación del nucleón menos ligado es equivalente a la energía de amarre de ese nucleón. Es un cálculo relativamente parecido, tiene unas pequeñas diferencias que te voy a mostrar ahora aquí para completar este video. Entonces, la energía de separación se refiere, como ya mencioné, a dado un núcleo, cuál es la energía necesaria para separar a un nucleón de ese núcleo. Y ese nucleón lo vamos a considerar como el nucleón menos ligado. Por tanto, esa energía de separación que en los libros, algunos libros representan como SE, esa energía de separación va a equivaler a la energía de amarre de ese nucleón menos ligado. Te lo muestro con un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos el núcleo de helio 2,4. Estoy considerando solamente la parte nuclear. Olvidémonos de los electrones orbitales. Ya en el cálculo de la energía de amarre vimos que los electrones orbitales se pueden eliminar del cálculo, ya que vamos a utilizar tablas que tienen masas atómicas. Ya lo vimos cómo queda. Entonces, supóngase que se nos pide aquí, que se nos pidiera, ¿cuál es la energía de separación del neutrón menos ligado en ese núcleo que está ahí? Entonces, la idea fundamental es que nosotros vamos a tener el helio 2,4 y ese helio 2,4 nosotros le vamos a sacar un neutrón. Si nosotros le sacamos un neutrón, lo que nos va a quedar es helio 2,3 y el neutrón que hemos sacado. Eso es lo que vamos a tener. Pero no es así nada más. No es que yo puedo simplemente del helio 2,4 sacar un neutrón sin hacer nada más. Para que este proceso nuclear se pueda llevar a cabo, yo tengo que suministrar energía. Porque el helio 2,4 es un núcleo estable. O sea, si yo hiciera el cálculo de su energía de amarre para el helio 2,4, yo voy a ver que me va a dar una energía de amarre positiva. Entonces, ¿cómo podemos hacer el cálculo? Haciendo conservación de energía, en realidad lo que vamos a tener es que la energía de separación que yo debo suministrar al helio 2,4, entonces la energía de separación más la energía de reposo del helio 2,4, que es la masa del helio 2,4 por c cuadrado, eso debe ser igual a la energía de reposo del helio 2,3, que es la masa del helio 2,3 por c cuadrado, más la energía de reposo del neutrón, que es la masa del neutrón por c cuadrado. De esa manera. Por tanto, la energía de separación del nucleón menos ligado, en este caso del neutrón, de uno de los neutrones en ese átomo, en ese núcleo, lo vamos a calcular como la masa del helio 2,3, que es el núcleo resultante, por c cuadrado, más la masa del neutrón, el neutrón por c cuadrado, menos la masa del núcleo original, menos la masa del helio 2,4 por c cuadrado. Aquí cabe señalar el mismo comentario que hice para el cálculo de la energía de amarre. Muchas veces no calculamos, no hacemos estos cálculos en términos de energía, sino en términos de masa. Entonces, el factor c cuadrado se puede eliminar. Para quedarnos entonces que la energía de separación la vamos a calcular como la masa del helio 2,3 más la masa del neutrón, de la partícula que separo, menos la masa del helio 2,4. De esa manera. Donde, nuevamente señalo, vamos a hacer este cálculo en términos de masas atómicas.
¿Cómo terminamos ese cálculo? Si lo quisiéramos hacer, vamos a una tabla de núclidos donde vienen las masas atómicas y vamos a buscar la masa atómica del helio 2,3 en unidades de masa atómica, la masa del neutrón y la masa del helio 2,4. Hacemos ese cálculo, nos salen unidades de masa atómica. Lo queremos convertir a energía, lo vamos a multiplicar por 931.48, que es la equivalencia entre una unidad de masa atómica y megaelectronvolts. Esa es la forma como se calcula la energía de separación. Un dato importante, cuando nosotros calculamos la energía de amarre, como te acabo de mostrar al inicio del video, y luego divido entre el número de nucleones, voy a obtener la energía de amarre por nucleón. Cuando ahora yo hago el cálculo de la energía de separación de uno de los nucleones, este cálculo en general se refiere a la energía de separación del nucleón menos ligado. Vamos a encontrar que este valor de la energía de separación es menor a la energía de amarre por nucleón. Eso tiene sentido que sea así, porque si este cálculo me da la energía de separación del nucleón menos ligado, si yo considero a todos los nucleones que hay dentro del núcleo, voy a tener nucleones que están más ligados que otro. Entonces, la energía de amarre por nucleón es un promedio de todas las energías de amarre de los nucleones y va a ser mayor, por supuesto, a la energía de amarre del nucleón menos ligado, porque la energía de separación, insisto, es equivalente a la energía de amarre de ese nucleón. Bien, esa es la manera entonces como se calcula en física nuclear la energía de amarre y la energía de separación de un nucleón. Cálculos que hacemos en términos de masas atómicas que encontramos en tablas de núclidos y que luego, si deseamos, podemos convertir a megaelectronvolts. Espero pues que si cursas la materia de física nuclear, donde este tema es un tema relevante que tenemos que estudiar, este video sea de tu interés. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like, te invito a que me dejes tus comentarios. Para mí es importante la retroalimentación de tus comentarios y sobre todo te reitero la invitación para que me sigas, para que te suscribas a mi canal Modesto Fismat, un canal dedicado a la discusión de temas de física y matemáticas, donde puede encontrar ya más de 250 videos sobre diversos temas en esas materias.